Y ahora para el cierre de Smart Data vamos a hablar con una persona muy, pero muy especial. Él es argentino, está en Berlín, veamos de quién se trata. Emprendedor serial. Martin Varsavsky fundó 8 empresas en los Estados Unidos y en Europa en los últimos 30 años. Sabueso para los negocios y ávido por las nuevas tecnologías. Arrancó en Nueva York, transformando edificios abandonados de la periferia neoyorquina en loft. En la década del 90 construyó Viatel, que se convirtió en la primera red paneuropea de fibra óptica seguida por Jazztel, un operador de telecomunicaciones. Vendió ambas compañías, la primera por un valor de $1.200 millones y la segunda por $770 millones. A principios del 2000 fundó el portal ya.com, que luego pasó a manos de Deutsche Telekom por $650 millones. Junto con Miguel Salis, cofundó Eolia, una de las empresas de energía renovable más grande de España, que vendió en 2019 por $1.600 millones. En 2015, su nueva obsesión empresarial se volcó a la lucha contra la infertilidad con Prelude Fertility, una cadena de clínicas de fertilidad en Estados Unidos. 2 años más tarde fundó Overture Life, firma enfocada en automatizar los laboratorios de embriología. Incansable, en 2018 lanzó GoGo Network, una startup que desarrolla el marco legal y de ingeniería para flotas de vehículos autónomos. En plena pandemia desarrolló para el gobierno español la aplicación oficial para el diagnóstico de coronavirus, coronamadrid.com, y elaboró una propuesta para Emmanuel Macron sobre cómo salir de la cuarentena. Creador de unicornios en sectores emergentes y negocios disruptivos, Martin Varsavsky sigue innovando. Bienvenido. Hola Martín, buenos mediodías por acá. ¿Cómo estás allí en Berlín? ¿Qué momento es ahora? Bueno, aquí estamos en la tarde de Berlín. Acabo de llegar de mi oficina después de pedalear 9 kilómetros en bicicleta y aquí estoy con ustedes. Leí que te vas moviendo con toda la familia, un poco buscando los mejores destinos para vivir en este contexto tan complejo como es el de la pandemia. Sí, exactamente. Nos fuimos de Madrid a Menorca, estuvimos 7 meses ahí, ahora vinimos a Berlín, en parte porque mi esposa es alemana y tiene una enfermedad que se llama PCD, que la predispone a ser una paciente de alto riesgo en la pandemia. Y entonces hemos sido especialmente cautelosos mientras yo hacía diversos trabajos relacionados con la pandemia, de estar en lugares seguros. Martín, vos sabés que hoy durante toda la mañana estuvimos trabajando el tema de los datos, ¿no? La importancia de los datos, y vamos a arrancar por uno de tus últimos proyectos, que es el Corona Madrid. ¿Cómo surgió esa iniciativa y por qué la creaste? Bueno, la iniciativa surgió de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sería como la gobernadora de Madrid, Ayuso, y ella me pidió, cuando empezó la pandemia, si podía dirigir o codirigir con otra gente de Telefónica la creación de una app que ayudara a diagnosticar a la gente y ayudara un poco a hacer un cribaje de los que en un momento que tanta gente requería atención hospitalaria, para entender cuáles pacientes podían ser más urgentes que otros y administrar los recursos escasos de la sanidad durante la primera ola de la pandemia. Martín, hace un tiempo hablamos de la situación de pandemia a nivel global y hoy pasó bastante periodo desde aquella charla. ¿Cómo es el balance que estás haciendo de este manejo de la pandemia a nivel global y sobre todo del uso de los datos? Bueno, en Alemania, donde estoy ahora, vinimos porque justamente hace un muy buen uso de los datos, y en España debo decir que fracasé en tratar de construir un andamiaje más seguro para luchar contra la pandemia, porque lo que hacía falta era una serie, no solo una aplicación para el diagnóstico y para administrar y descongestionar las líneas telefónicas, sino que hacía falta más lo que se hace en Alemania, que es el rastreo de los contactos, que se hace por apps y por teléfono, y también el testeo masivo de los contactos. Y así han logrado una ciudad como Berlín tener 227 muertos contra los 10.000
de Madrid o los 50.000 de España. Es decir, estamos hablando de una pandemia que tiene un crecimiento exponencial, como 2, 4, 16, 32, 64, 128, eso es algo exponencial. Y entonces cuando uno encuentra un crecimiento exponencial al principio y rastrea a través de apps y con un buen uso de datos a todos los contactos, se puede frenar. Pero cuando uno supera ciertas cantidades ya no hay rastreadores posibles y la pandemia termina desbocada, como pasó en Argentina y como está pasando en España también. ¿Por qué crees que el miedo también en muchos gobiernos a nivel global impera como una receta para la gente en lugar de la parte de la prevención? Bueno, en el caso concreto del uso de las apps y del uso de los datos para prevenir el crecimiento de la pandemia, fue muy interesante porque la prensa también, muchos medios y muchos, digamos, en Europa hay una obsesión con la privacidad, que en tiempos normales está muy bien, pero en el caso de la pandemia es interesante que a la gente la puedan encerrar en su casa y tener una pérdida total de libertad real, pero cuando se le pide, por ejemplo, temas de geolocalización o apps que te dicen con quién estuviste en contacto para evitar contagios, la gente es muy reticente, algo difícil de entender en medio de una pandemia. Esa reticencia también en ese contexto y sobre todo en un espacio en el cual muchos dicen, bueno, tal edad tiene miedo por la muerte, tal edad no es propensa, o como en la Argentina un debate tan profundo porque las escuelas no están trabajando y sí en algunos casos los casinos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo de las escuelas está ya muy probado que los chicos rara vez contagian y también rara vez son contagiados. Entonces, en Madrid están abiertos los colegios y en Alemania están abiertos los colegios, por supuesto, y bueno, en toda Europa están abiertos los colegios. No abrir los colegios no tiene ningún sentido. Yo creo que la gente se quedó con la idea de que los chicos llevan enfermedades que efectivamente con la gripe normal, los resfríos normales. Bueno, yo tengo 7 hijos que van de 30 a 3 años, vivo la paternidad casi como un estilo de vida y me he contagiado tantas veces de mis chicos, pero justamente lo curioso es que el COVID no. Entonces no tener los colegios abiertos no tiene sentido. Lo que hay que tener cuidado es con los maestros y los padres. Es decir, hay que separar a los maestros entre ellos, hay que separar a los padres de los maestros, los padres entre ellos, hay que mantener una distancia social. Pero los chicos realmente, especialmente los chicos, hablemos de chicos de menos de 15, 16 años, ¿no? Es un grupo de población que está probado que sí que puede ir al colegio. Además, no ir al colegio crea unas enormes desigualdades sociales porque la gente que tiene medios se toma profesores particulares y se asegura que sus chicos sigan avanzando, y la gente que no tiene medios ve la desigualdad social aumentar al no tener recursos para sus chicos. Es así. Martín, hablando de datos y de Smart Data, que es lo que estamos trabajando en el día de hoy, uno de tus últimos proyectos, que es Prelude, y también tenés otro que es Overture, tienen que ver con la infertilidad, que es uno de los problemas que hay a nivel global más recurrentes, los problemas para la fertilidad. Contanos un poco de qué se trata cada uno y también por qué la importancia de conocer este problema en profundidad. Bueno, en Europa y en Estados Unidos, en China, en Corea, en Japón, en muchos países se está viviendo una enorme crisis de fertilidad. Es decir, la población está decreciendo. La gente antes se preocupaba por problemas maltusianos, de que nos íbamos a quedar sin recursos y de medio ambiente, y efectivamente son problemas serios, pero ahora últimamente la preocupación en Europa, en Estados Unidos, en China, es que nos vamos a quedar sin gente. Entonces, y eso cuesta entenderlo porque fuimos programados desde chicos a creer que se nos acababan los recursos. ¿Por qué se está acabando la gente o por qué la tasa de natalidad está bajando y la población se está envejeciendo y achicando? Por ejemplo, en España la tasa de natalidad es 1,3 y tendría que ser 2,1 para que la población se mantenga
España es un país de 47 millones que va a tener más o menos 20 millones al final de este siglo, es porque la gente tiene los chicos más tarde, cada vez más tarde. Entonces, la gente cree que se puede tener hijos de forma fiable entre los 30 y los 50, y no es así. Es decir, se puede tener hijos de forma fiable entre los 20 y los 30. Y los baby boomers tenían los chicos entre los 20 y los 30 y no tenían ningún problema para tener chicos y por eso se llamaban baby boomers. Pero ahora que la gente quiere tener los chicos tan tarde, un tercio de la gente que quiere tener hijos fracasa durante toda su vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado se estudió a las mujeres que cumplieron 45 años, que se considera la última edad en la que se puede tener, se puede llegar rara vez a tener un hijo teniendo relaciones sexuales, y las mujeres de 45, cuando tenían 20 y pico, dijeron que querían tener entre 2 y 3 hijos, y al final, al llegar a los 45, se veía que el 42% de las mujeres no tenía ninguno o tenía uno. Es decir, las mujeres no están cumpliendo con sus metas de maternidad y principalmente porque empiezan muy tarde. Entonces yo hice 2 empresas, como dijiste, una Prelude y otra Overture. Prelude es la cadena de clínicas de fertilidad más grande de Estados Unidos. Tenemos 35 clínicas por todo Estados Unidos y hacemos congelación de ovocitos y fertilización in vitro. Y en el caso de Overture estamos haciendo unos robots que hacen embriones, porque hoy en día en las clínicas se trabaja todo el tema de la fertilidad a mano. Por ejemplo, se mira en un microscopio y se busca un esperma y se lo levanta y se lo pone con una aguja en un ovocito y se hace como que la fertilización in vitro se hace a mano. Y eso conlleva a bebés, pero también conlleva a errores y problemas. Entonces estamos haciendo como un laboratorio de embriología automatizado. Y eso es lo que hacemos en Overture y estamos financiados por capitalistas de riesgo de Silicon Valley. Martín, ¿en qué medida sirven también los modelos predictivos? Digo, en este caso que hablamos de natalidad como concepto, pero también modelos predictivos que has aplicado a lo largo de tu carrera en distintos negocios en los cuales participaste. Bueno, si como modelos predictivos estás diciendo conseguir la mejor calidad de datos que puedas conseguir y armar un algoritmo y tratar de conseguir que estos datos te den alguna información que tenga un significado, nosotros hemos usado este tipo de modelos para hacer casi todas las empresas que hice. Antes de hacer estas empresas, hice empresas de telecomunicaciones, empresas de energía renovable como Eolia o de telecomunicaciones como Yastel. Y en todas estas empresas trabajamos con los mejores datos que podemos conseguir. Curiosamente, cuando vino la pandemia, lo primero que yo hice es un modelo, un modelo para España en el que predecía que iban a haber 34.000 muertos hasta junio, que resultó ser bastante triste pero razonable la predicción. Entonces yo me muevo haciendo modelos, buscando los mejores datos que encuentro y haciendo los mejores modelos que puedo hacer. Siempre me equivoco por algo, pero trato de equivocarme por lo menos posible. Esos modelos también trabajan hoy y mucho con Machine Learning como un mecanismo habitual para ser predictivo. ¿En cuánto fallan, digamos? ¿Cómo es la certeza o no que pueden tener este tipo de modelos? Bueno, un modelo es tan bueno como la calidad de sus datos, empezando por ahí, pero también la calidad de los algoritmos. Entonces, en el caso de Machine Learning, por ejemplo, un ejemplo concreto, nosotros en el tema hay otra empresa que tengo que se llama Gogo, que hacemos visión por computadora para coches autónomos, ¿no? O en la empresa de los embriones usamos visión para que los robots encuentren los embriones. Entonces, el tema principal es tener una base de algoritmos que reconozca las cosas. En el caso de los coches autónomos, por ejemplo, cómo se distingue que es una señora empujando un cochecito que cruza la calle y cómo se va a comportar, y diferenciarla de un árbol, por ejemplo, que se va a quedar y no va a cruzar la calle. Entonces, uno lo que hace es
usa Machine Vision para tener una idea de lo que está viendo o viendo las computadoras, y después de ahí se le da una serie de instrucciones. Si es una persona cruzando la calle hay que parar, si es un árbol hay que ignorarlo y hay que seguir. Y concretamente cómo funcionan estos algoritmos no es tan complicado de entender. Por ejemplo, en el caso de las imágenes se hace una pixelación, y en esta pixelación se estudia todas las relaciones matemáticas entre los píxeles, y por ejemplo, si uno quiere reconocer la cara de un gato, se empieza a ver que los gatos tienen una cierta relación de distancia entre los ojos, la nariz, la boca, las orejas, y entonces se le da al algoritmo, se le dice esto es un gato, esto no es un gato, esto es un gato, esto no es un gato. Y si van entrenando así, y llega un momento que el algoritmo se hace cada vez mejor, y al final, cuando le dan un gato, en general dice que es un gato. Entonces, es como, no es algo tan sofisticado como la gente piensa. Si uno lo estudia, es sofisticado, pero no es inentendible. Martín, uno lee sobre Prelude en Estados Unidos, sobre cómo se diversificó en términos de cantidad de clínicas o el lugar que ocupa. ¿Estás pensando en traer alguno de estos negocios a la Argentina, o en materia regulatoria está muy lejos el país de poder recibirlos? No, en el mundo de la fertilidad en Argentina hay buenas clínicas. Es decir, yo le recomendaría a los que me escuchan de hacerse fertilización in vitro en Argentina. Sí, no puede ser que no sean tan avanzadas como nuestras clínicas en Estados Unidos, pero son bastante avanzadas. A veces tienen problemas para conseguir, bueno, los problemas típicos de la Argentina, para importar cosas, para traer lo que hay que traer. Por ejemplo, una parte importante de la fertilidad también es el testeo de los embriones. Legalmente en Argentina se pueden hacer bastantes cosas, por ejemplo, congelar ovocitos y donación de ovocitos, que es algo que no se puede en todos los países. Por ejemplo, aquí en Alemania no se puede, en España sí, en Estados Unidos sí, en Argentina sí. Pero por ahora, Prelude solo opera en Estados Unidos, no opera en ningún otro país. Nos va muy bien en Estados Unidos y no hemos salido de Estados Unidos. La última, ¿cómo ves la Argentina, digamos, ahora en Berlín, antes en Madrid, pero sé que por tu nacionalidad y también por tu historia seguís muy de cerca lo que pasa en nuestro país? Bueno, ahora es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil porque el gobierno trató de frenar el COVID con buenas intenciones, pero no lo pudo hacer. Ahora el COVID está disparado y la economía está destrozada. Antes la opción era salud o economía, y ahora no hay ni salud ni economía. Así que es un momento trágico, diría yo, para la Argentina, que no es que le faltan momentos trágicos, pero este es especialmente trágico. Ayer vi que habían más de 400 muertos. Además, eso no se sabe, se va a saber cuando, inclusive en países como Inglaterra, han descubierto que había muchos más muertos por el COVID de lo que creían cuando vieron unos informes que se llaman MOMO, de muertes excesivas. No he visto informes de muertes excesivas en Argentina, pero no me sorprendería nada que van a descubrir que no se han muerto 10.000 personas, sino 30.000, 40.000, cuando vean estos informes. Pero el tema es que hay ciertos países que, como yo venía diciendo, como la Argentina, que no puede luchar bien de las dos maneras. Y que lo que yo proponía, que era dividir a la gente por edades, nunca se hizo. En otros países no se hizo formalmente, pero yo diría que en la mayoría de los países de Europa la gente de más de 65 años está protegiéndose muy bien, porque saben que el COVID afecta especialmente después de los 65 años. El 92% de los muertos en España tenían más de 65 años. Afecta muy poco a la gente de menos de 40. El 1,5% de los muertos en España tienen menos de 50. Entonces, realmente la única solución es proteger a los mayores, y el resto de la gente es muy difícil protegerla, porque realmente para protegerla hay que parar totalmente la economía. Es una situación muy trágica, pero la cuestión es o morirse de hambre o morirse de COVID. Pero lo único bueno es que el sector jubilado, no el sector productivo, es el que en la gran mayoría sufre
la muerte por COVID, y yo siempre sugerí para la Argentina proteger a los jubilados y el resto que hiciera una vida más normal, que es lo que está pasando ahora finalmente, pero luego de haber destrozado totalmente el tejido empresarial y la economía en general. Así que se han conseguido pésimos resultados. Martín, muchas gracias por esta comunicación. No, encantado de estar con ustedes. Gracias por invitarme. Fuerte abrazo. Era Martín Varsavsky para el cierre